Hola a todos y todas. Esta es una linda oportunidad para conversar con un gran amigo que es de Colombia y ya casi voy a presentarlo. Él se llama Juan Esteban Londoño. Pero tengo que decir antes que estos diálogos, que van a ser dos, son parte de las actividades culturales que se están realizando de forma virtual durante la Feria Virtual del Libro en Costa Rica. Así que vamos a disfrutar muchos eventos y estos dos son parte de toda esa cartelera. Juan Esteban Londoño nace en Medellín, en Colombia, en 1982. Es escritor, docente e investigador en las áreas de hermenéutica, literatura y religiones. Doctor en teología en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Estudió filosofía y maestría en filosofía en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Tiene además una licenciatura y una maestría en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Es autor de la novela Evangelio de Arena en el 2018, del libro de ensayo Hugo Mujica, El pensamiento de un poeta en la poesía de un pensador, Argentina, 2018, y del poemario El país de las palabras rotas, Nueva York, 2019. Ha escrito diversos artículos científicos sobre filosofía, literatura y religiones. Sus cuentos y poemas han sido publicados en diferentes revistas y traducidos al inglés y al ruso. También ha participado en diversos proyectos musicales como vocalista y compositor, de lo que yo también soy testigo. Bien, en esta primera charla, que de hecho estoy empezando por la segunda que habíamos planeado, pero me adelanto y vamos a hablar, el tema de esta segunda conversación tiene que ver con la literatura y teología. Literatura y teología. Y en esta conversación que vamos a tener con Juan, vamos a hablar de su novela, que la leí y que por cierto la recomiendo muchísimo. Esta novela se llama El Evangelio de Arena. Bien, Juan, en primer lugar, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. Vos allá desde Colombia, en media pandemia, yo acá desde San José, en Costa Rica, en las mismas situaciones, pero nos une bastante, gracias a Dios, pues la tecnología. Teología y literatura, literatura y teología. ¿Cómo podemos empezar a hablar de este tema? Por lo menos desde el ámbito más general y luego pensando un poco más en Latinoamérica. Hola José, ¿cómo estás? Qué bueno vernos de nuevo, hace tiempo no conversábamos. Bueno, yo tengo que decir algo y es que el trabajo mío en literatura es diferente del trabajo que hago en teología y en parte del trabajo que hago en filosofía, pero a la vez todo se mezcla y todo se junta y es indispensable pues no acercarse a eso. En ese caso hay líneas, hay interpretaciones de literatura y teología, hay literatura que contiene temas teológicos, hay literatura hecha por teólogos que trata de hacer, digamos, novela o ficción. Algunos lo logran, otros no tan bien. Este es el caso, pues, son muchos intentos. Por ejemplo, está La sombra del Galileo, de Gerd Theissen, un teólogo alemán que trató de contar el contexto del Nuevo Testamento en una pequeña novela, pero Theissen es tan alemán que al final de cada capítulo dice unas cartas y da las fuentes y debate las cosas y termina haciendo una discusión histórico-filológica sobre las fuentes de la teología, entonces uno pues, lo saca de la ficción a uno. Por otro lado, hay autores como C.S. Lewis, por ejemplo, o Tolkien, que eran creyentes, especialmente C.S. Lewis, y se volcaron a hacer una literatura donde compartieran sus creencias. Hay otros que trabajan temas teológicos sin ser creyentes, digamos, por ejemplo, Raúl Zurita, el poeta chileno, donde reescribe y recuenta temas, o también Humberto Eco en El nombre de la rosa, donde cuenta ese tipo de temáticas. Es decir, depende cómo se le aborde. Juan, y por ejemplo, también pienso en Soren Kierkegaard, que desde la filosofía, incluso desde la teología, también hace narraciones un poco más literarias que teológicas, pero ahí hay una mixtura entre lo que es el pensamiento teológico y el mensaje que él está intentando compartir.
y la mera construcción de la belleza, de la estética, que de hecho es muy kierkegaardiano, pero de su acercamiento a la literatura como tal, incluso empezando por sus seudónimos, ¿verdad? Ahí hay mucho también que podemos discutir probablemente en que cuánto de teología hay en la literatura y cuánta literatura hay en la teología misma. Claro, no, y el tema en Kierkegaard también, sí, que gracias por esa precisión, porque, o sea, yo hago esta distinción. Teología es cuando una persona quiere proclamar algo, algo que ha investigado, pero también que está vinculado a su fe y tiene una intención querigmática o proclamativa. Otra cosa son autores que toman o abordan temas teológicos o temas religiosos que conciernen a mucha gente, pero no intentan proclamarlo. Kierkegaard tenía algo que se llamaba la comunicación indirecta. Hay un texto de él que se llama Mi punto de vista y él plantea cuál es su postura. Él se consideraba a sí mismo un pensador religioso, pero escribía desde otras opciones. El que a mí más me gusta es el Esteta, en el cual escribe, por ejemplo, el diario del seductor o lo uno o lo otro. Y ahí es donde él está contando un poco por el amor al arte, por el amor a la palabra, y lo hace muy bien. Entonces depende mucho como desde dónde se origina y cuál sea la intención de la escritura. Claro, y bueno, intentando también ahora hacer muchas más claras las diferencias o las coincidencias que puede haber en una cosa o la otra, hay literatura teológica sin que nazca desde una pretensión dogmática o una pretensión incluso apologética de ninguna clase. Incluso, por ejemplo, podemos pensar en Borges. Borges habló mucho de Dios, Borges habló mucho en sus ensayos, en su crítica, pero también en su poesía. Habló mucho de las descripciones más, incluso de los dioses germánicos, etcétera. Pero podemos pensar que en Borges encontramos algo de teología o no necesariamente. A mi modo de ver, no. A mi modo de ver, no hay un deseo querigmático, por lo tanto no es teología. Digamos, en el campo de la teología está la filosofía de la religión, que investiga la religión sin necesariamente comprometerse con ella, y lo hace muy respetuosamente. Y está la teología, que se compromete con la religión, son personas que ejercen su profesión pastoral, ya sean sacerdotes, pastores, pastoras, este tipo de ministros, y también están vinculados con eso. Entonces, digamos que Borges, él no creía en Dios, él era agnóstico. Hay muchas pues, entrevistas de María Kodama donde explica esto, pero a Borges Dios le parecía un gran personaje literario. En Claro. ese caso, digamos que aborda los temas sin necesariamente ser teológico. Ahora, él también, y María Kodama habla mucho del budismo, que no es una religión, sino una filosofía en sí misma, y por ahí más bien ellos se enmarcaban en ese ámbito. Pero podemos entonces pensar, y ya casi lo que quiero es ir entrando al tema de tu novela que me ha fascinado, la terminé de leer anoche. Esa misma distinción que podemos tener entre teología y literatura se puede tener entre política y literatura. Es decir, el escritor literario puede estar comprometido con la política partidista o ahí deja de ser, se sale del ámbito literario. Bueno, hay dos miradas, ¿no? Una es la de la poesía pura y la otra es la de la poesía comprometida. La poesía pura se concentra en la escritura de la poesía por la belleza. Tenemos en América Latina, por ejemplo, Hugo Mujica. Se considera esto un acto de poesía pura por la búsqueda de la creatividad en el arte. Y por el otro lado está la poesía comprometida, que hay muchísima, y hay grande poesía comprometida, como por ejemplo la de Roque Dalton. En ese caso hay un interés, hay una intención, y también puede ser desde ambos lados. Es decir, hay gente que está usando la literatura para decir lo que le importa, hay gente que está usando la literatura para expresar su creencia política, su visión de la sociedad. Entonces siempre está la pregunta sobre el escritor comprometido o el artista comprometido, que depende muchísimo de la postura que se toque. Finalmente, desde la literatura lo que uno evalúa es la calidad. O sea, uno dice, Roque Dalton es un gran escritor sin duda, o Pablo Neruda, ¿no? Claro, Pero porque depende muchísimo del lugar.
por ejemplo, si vemos a la pintura y vemos, por ejemplo, Guernica y pensamos en Picasso, no pensamos si está comprometido o no comprometido con un asunto absolutamente político, sino que interpretamos desde la política y desde muchos otros ángulos, pero también vemos la parte estética y la parte mucho más del artista, no solamente la parte de su mensaje en sí mismo, pero evidentemente está comprometido con un mensaje ahí, evidentemente. Lo mismo podemos pensar en la literatura desde la teología y desde la política. Sí, claro, sin duda pues hay gente que puede hacerlo y lo hace muy bien. Digamos, C.S. Lewis escribió grandes obras que de hecho tuvieron influencia sobre Borges. Cuando Borges tuvo ese coma, él dice que él regresó del coma y soñaba con algo que la mamá le estaba leyendo, se lo estaba leyendo en inglés, y era Fuera del planeta silencioso, de C.S. Lewis, y en ese caso, pues digamos que hay una influencia fuerte, ¿no? Pero también depende mucho de la intención, es decir, hay literatura para divertirse, Sí. hay literatura para criticar a la sociedad, y hay buena literatura para divertirse, y hay buena literatura para criticar a la sociedad, pero también hay mala literatura solo del arte por el arte, y también hay mala literatura política porque una se vuelve redundante en sí misma y la otra se vuelve panfletaria. Ya para finalizar en esta primera parte más conceptual, ¿dónde ubicarías a Rilke vos? ¿Cómo lo pensarías en medio de esta discusión, en esta conversación? No, para mí Rilke es alguien que dejó el mundo por la poesía y se fue a habitar la poesía como el lugar de lo abierto. Rilke nos dio unas elegías maravillosas y se comprometió con la poesía porque sentía que su compromiso era la creación. Hay gente hecha para eso, es decir, hay plantas y hay flores que existen no para marchar ni para protestar, pero existen para ser bellas, para alegrarnos la vida. Hay canciones que no tienen letra y nos conmueven el alma y despiertan muchas cosas. También acontece en la literatura. Para mí Rilke es uno de esos, o Hölderlin, por ejemplo. Que de hecho la primera vez que vos y yo hablamos fue sobre Hölderlin. Me acuerdo, qué buena memoria tenés. Sí. Y de eso hace ya, te puedo decir, 12 años, 10, 11 años por ahí, entre 10 y 12 años. Y hoy estamos compartiendo un cafecito que por la hora y por la pandemia pues no nos permite mucho más, pero estamos pensando que pronto una cervecita o unos vinos ya se tienen que venir, ya sea vos acá en San José o yo tengo que ir a Colombia. Claro. Hablemos de tu novela, Juan. Yo la terminé anoche, debo decir que la poética de tu novela me impresionó mucho, me encantó. Es una novela que se lee rápido sin dejar de ser una novela absolutamente profunda y de hecho compleja. Compleja porque abarca, es como un mar muy profundo y puedes ver solo las olas superficiales, pero también la vida que hay debajo de ellas. Y entonces sí, se puede leer de un solo tirón, por ejemplo, además porque vas logrando llevar la tensión del asunto que va increciendo, y uno puede ir hilvanando esa tensión porque le van dando ganas de qué es lo que sigue. Pero al mismo tiempo, una relectura también es válida para encontrar mucho más de lo que en una primera probablemente se tenga. Tengo que decir que me sorprendió, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, como llaman ahora, la temática de un hombre que al mismo tiempo puede ser discípulo de un celote, o no un celote, pero sí de un líder que es parte de las revueltas judías del primer siglo contra el Imperio Romano, y que evidentemente era un pueblo absolutamente marginado y oprimido, y ahí vienen todas las revueltas de toda clase, están los esenios, están los celotes, están varias revueltas y varios grupos, pero al mismo tiempo este mismo tiene la oportunidad, diría yo, de ser el espía de otro líder de ese momento, y en calidad de espía también nos deja ver como un investigador los entresijos de otra parte de esa misma moneda, por así decirlo, otra cara de la misma moneda. A uno de los dos se le llama
Bar Rabá, que es el líder, el primero. Y me gustaría preguntarte aquí, porque ahí uno podría ir previendo un poco más en esa segunda lectura que viene desde el arameo y desde el hebreo, el hijo del maestro, y que a ¿verdad? Bar Rabá podría traducirse como hijo del maestro, pero también a él mismo se le llama el maestro. Y al otro líder, al otro que figura a Cristo, a Jesús, de alguna u otra manera, diría yo, o que es, ahorita te lo voy a preguntar, se le llama hijo de mujer. Hijo de mujer, porque precisamente pues no tiene un papá visible, y pues un hijo de cualquiera, por así decirlo, y de hecho fue vituperada ella y vituperado él por ese hecho. Y está en el péndulo entre esos dos liderazgos que son revoltosos a su propia manera y que ambos terminan en un desenlace muy interesante. Me callo aquí, pero quiero decirte que me hizo recordar las memorias de Adriano, de Yursenar, en el tono y en la forma también, y me gustó muchísimo. Contanos un poco más vos. No, sí, haces un enlace perfecto. O sea, Memorias de Adriano es la novela que a mí más me ha gustado de todas las novelas que he leído. O sea, si a mí me dieran a escoger un libro, escogería ese. Ese es el gran libro y es el gran interlocutor. Yursenar es una escritora a la que yo le debo mucho. Me ha encantado Opus Nigrum, los cuentos orientales, un cuento que se llama Anasoror. Tiene cosas fantásticas, me gusta mucho eso. Y se trata de eso, hacer una investigación histórica, pero contarla con delicadeza. Yo provengo de un contexto donde ha habido mucha violencia y yo he visto mucha violencia, pero siempre he querido contar aquello que acontece con mucho cuidado, no con esa violencia que se narra, sino entrar con despacio a contar esos acontecimientos de un modo distinto. Y efectivamente la novela nace de ahí, digamos, de mis investigaciones cuando estaba haciendo la maestría en teología, que estaba en Costa Rica, y me interesó muchísimo todo el fondo neotestamentario, el mundo griego, el mundo romano, toda esa construcción. Yo tenía mucho material y en algún momento dije, no, pero es que yo quiero, o sea, yo siento muchas cosas frente a esto. Yo tengo muchas dudas frente a esto. Yo tengo algunas búsquedas o encuentros frente a esto y yo quiero responder poéticamente. Entonces me senté a escribir a mano cuando estaba en Costa Rica, después en Colombia, todo lo escribí a mano en una agenda, y cuando me fui a Alemania todo lo pasé a la computadora y finalmente se convirtió en la trama de una novela. Quedaron por fuera muchas cosas, traté de sintetizarla, hacerla que fuera corta y que planteara ahí mucho de mis dudas, de mis emociones y de mis búsquedas, frente a ese gran tema evidentemente teológico, que es Jesús de Nazaret, el Nuevo Testamento, la pregunta por quién es este hombre y por lo que puede significar desde muchos ángulos. Sí, y además de eso, me gusta mucho el choque de las culturas y de las lenguas que puedes revelar allí, y lo que puede dar como fruto el atravesar las fronteras lingüísticas, incluso pensando no solo en la parte cultural, sino en la parte teológica. Cuando se pasa la frontera hacia el griego, desde el arameo al griego, por ejemplo, pensando en el esclavo que hablaba griego y que enseña el griego a los hijos de sus dueños, pues ahí hay una expansión también teológica para quien pueda articular desde el griego, digamos, otro mundo posible, digamos, que está del otro lado. De hecho, tu protagonista termina viviendo en Chipre, y termina asumiendo prácticamente una vida chipriota con su lengua, y sus hijos tienen nombres griegos y no hebreos ni arameos, como asumiendo otro mundo totalmente, o sea, trascendiendo lo que dejó atrás, que puede tomarse como un fracaso, no lo sé, pero
asumiendo una vida totalmente distinta. Y esto lo da creo que desde el primer capítulo de tu libro vas dando notas de esta frontera lingüística que puede ser incluso hasta teológica. Claro, efectivamente, porque más que un fracaso en el personaje que se llama Shimon, es una búsqueda. La vida es como la de las serpientes y la sabiduría es ser como una serpiente, ir cambiando de pieles. En ese caso el personaje crece en un contexto judío, trato pues de adentrarme en todo ese mundo rabínico, pero obviamente no quería que mi novela fuera una discusión de rabinos haciéndose todas las interpretaciones porque sería la cosa más aburrida del mundo. Él va buscando, atraviesa el desierto, atraviesa el mar, tiene experiencias militares, eróticas, tiene experiencias de encontrar amigos y hacerse preguntas, experiencias religiosas también. Sí, Y en ese caso está la búsqueda. de hecho, toda la novela es un viaje, literalmente. Arranca como un viaje y termina en Chipre. Pasa viajando con creo que son solamente 2 momentos de 6 meses estáticos en un solo lugar donde tiene que permanecer como de incógnito y tranquilos. Creo que son 2 momentos y después todo el resto es un verdadero viaje, es una literatura del viaje, ¿verdad? Y lo otro que me gustaría que nos contaras también es esa parte poética. Yo tengo aquí una frase que me gustó muchísimo. Hablas de encuentros eróticos y encuentros también muy emocionales, también enfrentándose a la tragedia de la pérdida de un ser, de una mujer que se ama, por ejemplo. Pero en un encuentro muy poético, muy erótico, decís esta frase que a mí me encantó. Dice, ya no fui yo, sino la danza. No era ella, sino mi sed. Vos allí, como novelista, también estás haciendo poesía, ¿no? Y lo dijiste hace un rato, digamos, la forma de acercarte a los acontecimientos es suave, pero no estás diciendo nada que no sea violento en algunas cosas, pero esa violencia se narra de una manera dócil, digamos, no sé cómo expresarlo, pero también la erótica no es tampoco voluptuosa, sino poética. Claro, sí, no, de otro modo sería pornografía. No se trata de eso. O sea, creo que la literatura logra mucho más, pues también hay literatura muy descarnada que logra cosas, pero no es mi interés. Digamos que la novela es una novela poética, más incluso que histórica, más que vincularse a otra cosa. Es una reacción poética frente a datos históricos y es tratar de vivenciar en el lenguaje, de concentrarse línea por línea. De hecho, la trabajé y la novela la trabajé línea por línea. Es decir, yo me senté finalmente a ver cada párrafo, dónde empieza y dónde termina la frase, palabra por palabra, cuidando incluso de que no se repitieran vocales en una frase, porque también amo eso, ¿no? Creo que no solamente es un mensaje que se comunique, sino también hay bellezas como las flores que uno quiere es dedicarse a contemplar. En ese sentido, digamos, fue mi intención y fue narrar desde toda esa belleza y también desde toda la fealdad, porque también hay horrores narrados, asesinatos, la muerte del padre, la muerte de los amigos, la muerte de la mujer amada, muchas cosas. Pero sí, tratar de contarlo con detenimiento y decir, bueno, ¿cómo cuento esto de un modo que no se cuente como lo escucho yo en Colombia siempre? Porque en Colombia, en las calles, uno escucha cómo la gente cuenta las cosas, en las noticias, en los diarios amarillistas, y prefiero contarlo de otra manera, como también vivirlo de otra manera. Claro, claro. Juanes, una novela maravillosa, te felicito, te deseo realmente muchos éxitos, no solamente en esta novela, sino en lo que viene, en lo que venga. Yo te la agradezco porque la disfruté y realmente me alimentó desde la parte estética. Decía Víctor Hugo, creo que era Víctor Hugo, que él no era un gran talentoso. No es tu caso, pero digamos que Víctor Hugo no era un gran talentoso escribiendo, pero que lograba sus obras pensando una premisa.
cada palabra tiene su lugar y su momento. Y cuando releemos una frase y encontramos aquella palabra que no es la adecuada, no es la que debe estar ahí, aunque signifique, sea un símil o lo que sea, o sea, una palabra equivalente, él la quitaba hasta encontrar la verdadera palabra que encaja perfectamente en sonoridad, en estética y en significado y en sentido en la frase. Y ahora que lo estabas describiendo, pues recordé esto. Me parece que esa construcción arquitectónica que hiciste en la novela, pues dio un resultado maravilloso. Te felicito muchísimo.